Hola amigos, en esta oportunidad voy a compartir con ustedes el tema de la perpendicularidad entre una recta y un plano en el espacio. Empezaré hablando acerca de algunos conceptos básicos acerca de este tema. Luego compartiré algunos teoremas relacionados al mismo y por último estaré compartiendo con ustedes el desarrollo de dos ejemplos de aplicación. Bien, vamos entonces a ver de qué se trata la perpendicularidad entre rectas y planos en el espacio. Decimos lo siguiente: si una recta es perpendicular a un plano, será también perpendicular a todas las rectas del plano. Para poder comprender mejor lo que dice este enunciado, vamos a graficarlo. Graficamos un plano, al cual llamaremos plano P, y a este plano le trazamos una recta perpendicular, es decir, que le va a cortar con un ángulo de 90 grados. Tenemos aquí a la recta L, que viene a ser la recta perpendicular al plano. De acuerdo a lo que expresa el enunciado que tenemos en nuestra pantalla, esta recta L, al ser perpendicular al plano P, deberá ser también perpendicular a todas las rectas que estén ubicadas en el plano. Veamos algunas de ellas, las cuales trataremos de hacerla coincidir por el punto de corte que hace de manera perpendicular, por supuesto, la recta L al plano, es decir, por el punto O. Aquí tenemos una primera recta que está en el plano y de acuerdo al enunciado, la recta L debe ser perpendicular a ella. Trazamos otra recta de tantas infinitas rectas que hay en el plano P y según el enunciado, la recta L también debe ser perpendicular a esta recta que estamos observando y que se ubica en el plano en estos momentos. Continuamos colocando más rectas en el plano, las cuales deben ser perpendiculares a la recta L según lo que expresa el enunciado. Continuamos trazando más rectas que están en el plano. Estas, de acuerdo al enunciado, deben ser perpendiculares a la recta L. Por aquí tenemos una última recta, esta para visualizarla mejor, que es perpendicular a la recta L, de acuerdo al enunciado, la vamos a desplazar y hacer que pase por el punto por la cual la recta L corta de manera perpendicular al plano P. Y como lo dice el enunciado, la recta L también debe ser perpendicular con esta recta que se ubica en el plano. Entonces, todas las rectas ubicadas en el plano, como L1, como L2, como L3, como L4, y así sucesivamente, estas van a ser perpendiculares a la recta L. Finalmente, a manera de conclusión, podemos decir que la recta L, que es perpendicular al plano P, entonces dicha recta L tendría que ser perpendicular a todas las rectas que se encuentran en el plano P. Ahora les invito a analizar el siguiente teorema que dice así: para que una recta sea perpendicular a un plano, es necesario y suficiente que sea perpendicular a dos rectas secantes de dicho plano. Vayamos a usar un gráfico para poder entender el enunciado de este teorema. Por aquí tenemos a un plano al cual le llamamos plano P. Sobre el plano P vamos a trazar una recta L.
Por la recta L vamos a hacer que pasen dos rectas secantes, que están por supuesto en el plano, la recta L1 y la recta L2, perpendicular también a L. Como podemos ver, la recta L es perpendicular a la recta L1 y también es perpendicular a la recta L2. Y además, estas dos rectas que están en el plano, es decir, la recta L1 y la recta L2, son rectas secantes. Si esta situación se da, se puede concluir lo siguiente, que la recta L va a ser perpendicular al plano P. A manera de conclusión de lo que estamos comentando, diríamos L1 y L2 que están en el plano P son secantes. Además, la recta L es perpendicular a cada una de ellas, es decir, L es perpendicular a L1 y también es perpendicular a L2. Dadas estas condiciones, se puede concluir que la recta L es perpendicular al plano P. Ahora vamos a ver un segundo teorema, conocido con el nombre de el teorema de las tres perpendiculares. Veamos lo que dice este teorema. Si por el pie de una recta perpendicular a un plano se traza otra recta perpendicular a una de las rectas contenidas en dicho plano, entonces toda recta trazada por el pie de esta última y un punto cualquiera de la recta perpendicular al plano será perpendicular a la recta contenida en dicho plano. Esto parece un trabalenguas, ¿verdad? Vamos a usar un gráfico para comprender e interpretar sobre todo este enunciado. Veamos. Tenemos aquí al plano P, trazamos la recta L perpendicular al plano P. Registramos gráficamente que la recta L es perpendicular al plano P. En el plano P vamos a ubicar una recta cualquiera, a la cual le llamaremos recta L1. De acuerdo al enunciado, por el pie de esta recta perpendicular, es decir, de la recta perpendicular L, que es, valga la redundancia, es perpendicular al plano P, por el pie. El pie de esta recta perpendicular es O, ese vértice justo en donde corta al ángulo, en donde se corta al plano de manera perpendicular. Ese puntito rojo, representada por la letra O, viene a ser el pie de esta perpendicular. Al plano, por supuesto. Por ahí, según el enunciado, vamos a trazar una recta que va a ser perpendicular a la recta L1 que está en el plano. Según el enunciado dice que por el pie de la perpendicular al plano, es decir, por O, se traza una recta que corte a otra que esté en el plano, en este caso L1, que lo corte de manera perpendicular. La recta que pasa por el pie de la perpendicular L es la recta L2 y esta está cortando a la recta L1 con un ángulo de 90 grados, es decir, de manera perpendicular. Nosotros sabemos que la recta perpendicular al plano debe ser perpendicular a cualquier recta que se ubica sobre el plano. Así que L es perpendicular a la recta L2 que está en el plano. Esto lo sabemos por el enunciado que compartimos al principio. Muy bien. De acuerdo a este teorema, dice lo siguiente, que por este pie, por el pie de esta nueva perpendicular, este puntito rojo que estoy señalando, que viene a ser el pie de la perpendicular que se ha trazado, es decir, de la recta L2 y la recta L1 se han cortado perpendicularmente.
y este puntito rojo, donde está el vértice del ángulo de 90 grados, se le llama el pie de esta nueva perpendicular. Por aquí vamos a trazar una recta que corte a cualquier punto de la recta perpendicular L, de esta que estoy señalando. Estoy ubicando un punto cualquiera. Este puntito que indico es un punto cualquiera. Trazamos entonces la recta que pase por el pie de esta perpendicular y por cualquier punto de la recta L. De acuerdo a este teorema, esta recta que hemos trazado va a ser también perpendicular a la recta L sub 1. Si nos fijamos en el gráfico, nos daremos cuenta que hay tres perpendiculares. De ahí el nombre de este teorema, el teorema de las tres perpendiculares. Bien, apreciados amigos, ahora sí, aclarando los conceptos anteriormente mencionados y estos teoremas, les invito pues a ver el desarrollo de dos ejemplos de aplicación. Vayamos con el primero. El primero dice lo siguiente: el lado de un cuadrado ABCD mide 8. Por el vértice A se traza AF, que es perpendicular al plano del cuadrado. Se nos pide calcular FC, sabiendo que AF es igual a 8. Bien, vamos entonces a darle solución a este problema. Trazamos el plano. Esto es un cuadrado ABCD. De acuerdo al enunciado, el lado de este cuadrado ABCD mide 8. Entonces, AD mide 8, DC mide 8, BC mide 8 y AB mide 8. Sabemos que un cuadrado se caracteriza porque sus cuatro lados son iguales, pero además los ángulos son de 90 grados. Ángulo A 90, B 90, C 90 y el ángulo de 90 grados. Son ángulos rectos. Esto es las características de un cuadrado. Por el vértice A se traza, según el enunciado, AF perpendicular al plano del cuadrado. Procedemos a trazar AF. Según el enunciado, repito, este segmento AF viene a ser perpendicular al plano del cuadrado. Así que ubicamos el ángulo de 90 grados ahí y también lo hacemos hacia el costado porque sabemos que cuando una recta o un segmento de recta es perpendicular a un plano, de acuerdo al enunciado que mencionamos en este video, este perpendicular debe ser también, valga la redundancia, perpendicular a todas las rectas que estén en el plano. Bien, se nos pide calcular FC. Vamos entonces a trazar FC. Ahora sí vamos en búsqueda de la medida FC. Además, sabemos que la medida de AF es igual a 8, así que colocamos el dato en nuestro gráfico. Ahora sí vamos a proceder a encontrar el valor de X. Para ello vamos a despejar el espacio. Ahora vamos a trazar AC, esto como un trazo auxiliar, con el propósito de formar aquí un triángulo rectángulo, el triángulo rectángulo FAC. Y precisamente en ese triángulo rectángulo tenemos nosotros a nuestra incógnita. Nuestra incógnita ahí hace el papel de hipotenusa. Y decimos entonces, antes de llegar hasta X, lo siguiente: en el cuadrado ABCD. Aquí, esta figura que se ha pintado de color amarillo, esto es el cuadrado ABCD. En el cuadrado ABCD, AC viene a ser su diagonal. Y sabemos que la diagonal de un cuadrado es igual a su lado. Esto es la diagonal del cuadrado, AC, es igual al lado del cuadrado que multiplica por la raíz cuadrada de 2. Repetimos. La diagonal de un cuadrado se calcula multiplicando el lado del cuadrado
por la raíz cuadrada de 2. Aquí tenemos que el lado del cuadrado es 8. Al multiplicar por raíz cuadrada de 2, quedaría que la diagonal es igual a 8 raíz cuadrada de 2. Y esta diagonal la necesitamos. ¿Por qué? Porque forma parte de uno de los lados del triángulo rectángulo FAC que nos interesa, porque allí se encuentra nuestra incógnita. Decimos entonces que AC es igual a 8 raíz cuadrada de 2. Ahora vamos a concentrar nuestra atención en el triángulo rectángulo FAC. En este triángulo al cual estamos pintando de color celeste. Aquí tenemos el cateto FA que vale 8 y el otro cateto AC que vale 8 raíz cuadrada de 2. Y nuestra incógnita vendría a ser la hipotenusa de este cateto. De acuerdo al teorema de Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado dice que es igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto. Es decir, 8 al cuadrado más 8 raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Procedemos a hacer los cálculos. 8 al cuadrado sería 64 más. Aquí 8 al cuadrado es 64. No olvidemos que el exponente 2 afecta al coeficiente y afecta al radical. Primero al coeficiente, 8 al cuadrado, 64. Por, ahora el radical, raíz cuadrada de 2 al cuadrado sería 2. Continuamos entonces con los cálculos. Tenemos aquí 64 por 2, 128. 64 más 128 es igual a 192. Este exponente 2 va a pasar aquí al segundo miembro, pero va a pasar como índice, quedando raíz cuadrada de 192. No se olviden que el 2 como índice se sobreentiende. Dentro de este radicando, al 192 lo vamos a descomponer, pero de forma conveniente. Decimos entonces 192 convenientemente es igual a 64 por 3. Y esto nos conviene porque el 64 tiene raíz cuadrada exacta. Así que vamos a extraer raíz cuadrada de 64, que es 8, pero el 3 no tiene la raíz cuadrada exacta, así que queda dentro del radical. Y es así como logramos encontrar la medida de FC, que viene a ser igual a 8 raíz cuadrada de 3. Ahora vamos a ver un segundo y último ejemplo. Según este problema, se tiene que una circunferencia de centro O y diámetro de 12 centímetros. Repito, se tiene una circunferencia de centro O y diámetro 12 centímetros. Por O pasa una recta L perpendicular al plano de la circunferencia. F es un punto de la recta L, de tal manera que OF es igual a 8 centímetros. De acuerdo a esa información, se debe calcular la distancia que existe de F a cualquier recta tangente a la circunferencia. Vamos a ilustrar este enunciado usando un gráfico en el espacio de la siguiente manera. Trazamos un plano al cual le llamaremos plano P. En el plano está una circunferencia de centro O. El diámetro de esta circunferencia es de 12 centímetros. Vamos a trazar por el centro de esta circunferencia, es decir, por O, una recta L que va a ser perpendicular al plano. Trazamos entonces la perpendicularidad entre la recta L y el plano de la circunferencia. Ahora vamos a ubicar un punto F en la recta L. Aquí lo tenemos. De tal manera que OF sea igual
a 8 centímetros. Me piden calcular la distancia de F a cualquier recta tangente de la circunferencia. Vamos a trazar entonces una recta tangente. Trazamos una recta tangente por cualquier parte de la circunferencia. Trazamos aquí una recta tangente. Esta recta que vemos que está en el plano P está tocando en un punto a la circunferencia de centro O. Esta es una recta cualquiera, una recta tangente cualquiera a la circunferencia. Bien, vamos entonces a trazar nosotros el radio de la circunferencia, pero lo vamos a trazar hacia el punto de tangencia, al cual hemos llamado T, el punto de tangencia. Trazamos el radio hacia el punto de tangencia. Sabemos nosotros por el teorema del radio y la tangente, que cuando el radio se traza hacia el punto de tangencia, este viene a ser perpendicular con la tangente, es decir, forman un ángulo de 90 grados, como ustedes están viendo en sus respectivas pantallas. Repito, el radio cuando se traza hacia el punto de tangencia viene a ser perpendicular con la recta tangente. Nos conviene este trazo para poder aplicar algún teorema que en este video hemos explicado. El radio viene a ser la mitad del diámetro. Sabemos que el diámetro es 12, vamos a sacarle su mitad y esto sería 6. Entonces el radio, que vendría a ser OT, mide 6. Ya tenemos más información en nuestro gráfico. Ahora vamos a tener en cuenta que la recta L, que es perpendicular al plano, también de acuerdo al enunciado que al principio de este video compartíamos, una recta que es perpendicular a un plano debe ser también perpendicular a cualquier línea recta que esté en el plano. De ahí que hemos colocado 90 grados en esta zona que estoy indicando. Vamos ahora a trazar FT, que es esta línea que estamos trazando, FT. ¿Y por qué trazamos FT? Si recordamos nosotros el teorema de las tres perpendiculares, nos daremos cuenta que aquí ya tenemos una perpendicular y por aquí la segunda perpendicular, que es con respecto a la recta M. Según el teorema, la tercera perpendicular se traza de un punto cualquiera de la perpendicular al plano. La perpendicular al plano es la recta L. Se toma un punto cualquiera, en este caso estamos tomando el punto F. Puede ser cualquier punto, pero en este caso tomamos el punto F porque nos conviene. Desde ahí trazamos una línea que pasa por el pie de esta perpendicular. No se olviden que acá hay una perpendicular, acá hay un ángulo de 90 grados, entonces el punto T se convierte en pie de esta perpendicular OT. Observen, OT es perpendicular a M, por lo tanto el punto T se convierte en pie de esta perpendicular OT. Por ahí está pasando esta línea que estoy señalando. Y de acuerdo al teorema de las tres perpendiculares, FT tendría que ser también perpendicular a la recta M. De tal manera que aquí se está formando un ángulo de 90 grados. Esta conclusión es de acuerdo al teorema de las tres perpendiculares. Y ahí lo tienen, ahí están las tres perpendiculares. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? A nosotros se nos pide calcular la distancia que hay desde el punto F hacia la recta tangente, que en este caso sería M. Nosotros sabemos que la distancia de un punto hacia una recta debe ser perpendicular. Y de acuerdo a nuestro gráfico, FT es la perpendicular a la recta tangente M. Por lo tanto, decimos
que ft viene a ser la distancia de f, es decir, del punto F, hacia la recta tangente M. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es calcular ft, ya que esta representaría la distancia que hay desde F hacia la recta tangente M. Muy bien, entonces, a calcular dicha distancia. Para nosotros, esa distancia es desconocida y la llamaremos X. Ahora, les invito a ustedes, apreciados amigos, a observar al triángulo rectángulo FOT. Este triángulo al cual estamos pintando de color amarillo. Si nos fijamos allí, este triángulo rectángulo tiene como datos a dos de sus catetos. El cateto FO es 8 y el cateto OT es 6. Lo que nos hace falta es calcular su hipotenusa. Y precisamente la hipotenusa FT, cuyo valor no lo conocemos, está representado por X, es lo que nos piden hallar. Entonces aquí nuestra incógnita hace el papel de la hipotenusa. Y es muy fácil de encontrarlo usando el teorema de Pitágoras. Entonces la hipotenusa, que es X al cuadrado, viene a ser igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto. Aquí lo tenemos. Vamos a efectuar las operaciones. Decimos 6 al cuadrado es 36, 8 al cuadrado es 64. Ahora efectuamos esta suma. 36 más 64, esto es igual a 100. El exponente 2 de X lo vamos a trasladar hacia el segundo miembro. Pero aquí es exponente. Al segundo miembro pasará a ser índice, es decir, raíz cuadrada de 100. Sabemos que la raíz cuadrada de 100 es igual a 10. Ya tenemos entonces el resultado. La distancia que existe del punto F hacia cualquier recta tangente a la circunferencia del centro O de nuestro gráfico vendría a ser igual a 10 centímetros. Esto sería el resultado al problema.